Si recuerdan, hace un par de semanas tuvimos en el canal un análisis de un juego de Sonic piratón para la Game Boy, el infame Sonic 3D Blast 5, el peor título en la historia del erizo. Si quieres saber todos los detalles y por qué afirmo que es mejor un dolor de muelas antes que jugar semejante basura, aquí arriba te dejo la tarjeta a ese vídeo para que te enteres. Seguimos. Los que lo vieron hasta el final, porque sí lo vieron hasta el final, ¿verdad? Sabrán que no todo estaba perdido, que aún había una luz de esperanza. Pues resulta y acontece que alguien tuvo la genial y necesaria idea de realizarle un remake a este juego piratón, haciéndole un lavado de cara tan grande que no lo vas a reconocer. ¿Ya no aguantas las ganas de conocerlo? Pues yo tampoco. Así que no esperemos más. Sin más preámbulo, comenzamos. El protagonista del video de hoy lleva por nombre Sonic the Hedgehog Blasting Adventure y es un remake de los juegos Sonic 3D Blast 5, Sonic Adventure 7 y Sonic Adventure 8, salidos en la Game Boy el primero y los otros dos en Game Boy Color. El mismo fue hecho por Gustavo Firmino Casonato hace un par de años atrás, utilizando para ello Game Maker en su versión 8.0. A diferencia del original, en donde solo manejábamos al erizo, esta vez nos dan a escoger hasta 3 personajes, los típicos Sonic, Tails y Knuckles. El aspecto artístico se ha mejorado considerablemente con respecto al original, con un ancho de pantalla más amplio y que nos permite ver más el escenario. El sprite del protagonista es el mismo, solo que mejorado un montón. El look visual por el cual optó su creador está basado en los Sonic de 8 bits, salidos en Master System y Game Gear. Debo decir que le queda muy bien. Sin embargo, y me parece increíble que diga esto, los enemigos son bastante pequeños. Gozaban de mejor tamaño en el original, una de las pocas cosas salvables de ese juego piratón. Contamos con los mismos escenarios del cartucho piratón, solo que cada zona tiene 2 actos, y al final del segundo acto nos espera un jefe, con alguna sorpresa incluida, de la cual carecía el bootleg. Un detalle que me gustó es que cada zona termina como empieza la otra. Esta vez no todas se llaman Green Hill, sino que están diferenciadas. El aspecto de sonidos y músicas son versiones chiptune estilo 8 bits de los temas clásicos de Sonic con alguna que otra modificación. Van muy acorde con el estilo visual del juego. Los controles son sencillos, un botón de salto y pulsando abajo más ese mismo botón hace el spin dash, que esta vez sí le hace daño a los enemigos. Sin embargo, a diferencia de los juegos clásicos, para los otros movimientos se presiona un botón distinto al momento de saltar, para hacer por ejemplo el Insta Chill, que Tails vuele o que Knuckles planee. No obstante, no tiene soporte para controles. Nos tocará como siempre usar programas como Joy2Key. La jugabilidad está muy mejorada con respecto al juego piratón. El personaje se maneja bien. Sin embargo, tiende a ser algo impetuoso y hay que saberlo controlar. Aparte, existen muchos pozos donde caer y algunas veces la disposición de los enemigos no es la más adecuada, lo que puede provocar que recibamos un impacto que nos haga retroceder y caer. Así también están presentes algunos bugs, así que ojo pelado. Otro detalle es que las plataformas no son transparentes desde abajo. El juego sigue teniendo mucho plataformeo, detalle a tener en cuenta. Tenemos como novedad la inclusión de una fase estilo shoot 'em up o matamarcianos, un detalle agradable que nunca está de más. El juego no es muy largo, pero es muy disfrutable y con mucho más contenido que el título piratón en que se basa. Para terminar, decir que el creador elaboró otro fangame que modifica este juego para poder ser jugado con otro personaje, pero eso es otra historia que explicaremos después. En conclusión, un fangame que vindica toda la desgracia que fue el juego piratón original. Un lavado de cara que se pedía a gritos, a pesar de no ser un título oficial, pero que fue muy conocido en su tiempo. No creo que nadie en su sano juicio quiera volver a jugarlo como antes, teniendo a su disposición este remake,
que aunque no es perfecto, sí es 1000 veces mejor que el bootleg en que se inspira. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Blasting Adventure? ¿Te gusta más el juego piratón? ¿Eres masoquista? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.